El sargazo es un gran problema para muchos países de la cuenca del Caribe, pero hay alternativas y nos lo va a contar Lorena Rivera, quien escribe al respecto en su artículo de este martes en Excelsior. Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pascal? Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Así es, pues el sargazo es uno de estos materiales considerado basura. Sin embargo, es una biomasa que está teniendo diferentes usos para el beneficio de todos. Y en la construcción sostenible es un elemento que puede funcionar muy bien, pues investigadores de la UNAM han encontrado justamente la manera para hacer unos paneles con sargazo. La cuestión es solamente mezclar yeso, 5 kilogramos de sargazo seco, y entonces puede realizarse este sargapanel, que así lo han bautizado estos investigadores de la UNAM, liderados por la doctora Miriam Esteves González, que ella se encuentra en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, en el campus Juriquilla. Y pues bueno, este material está promoviendo de alguna manera también la economía circular, y porque tiene materiales que no son tóxicos y también son reciclables. Entonces, tiene una alta flexión, también retarda el fuego y da aislamiento térmico, que son de los elementos justamente que se buscan en la construcción sostenible. Porque la construcción como nosotros lo conocemos, la construcción tradicional, es un elemento que genera, o es un sector que genera altas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, este sector, con toda su cadena de valor, que es la producción de los materiales con las que se hace las casas, los edificios, etcétera, que son cemento, acero, pinturas, entre otros elementos, pues el impacto al ambiente es de 37% del total de las emisiones de carbono a nivel global. Es altísimo. Hay que recordar que también el sector energía y el sector transporte son también de estos industrias que generan una alta emisión de gases de efecto invernadero. Tan solo datos que nos da la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón: la producción de este material genera 8% de todas las emisiones globales de CO2. Entonces, estamos hablando de un sector muy contaminante y que está abonando al cambio climático. Entonces, la idea es pasar de la construcción tradicional hacia la construcción sostenible y buscar los mejores materiales que permitan un impacto menor al ambiente, porque no nada más es construir y ya, sino que también los procesos de fabricación de los diferentes elementos tienen una huella de carbono muy alta. Y, por ejemplo, los materiales que se utilizan para la construcción sostenible están, por ejemplo, la recuperación o reciclaje de acero, de madera, también de cemento. Y esto puede también tener impactos en la reducción de costos, no solamente en la huella ecológica, sino también en los costos, y a la larga, pues puede recuperarse esa inversión que se está haciendo en las construcciones sostenibles, que ese debería de ser ya como que otro de los elementos que deben tomar en cuenta los países que tienen pues un impacto significativo en el cambio climático, como lo es nuestro país, porque también se consume una gran cantidad de agua en los procesos de construcción, y sobre todo va a afectar a aquellos países que tienen estrés hídrico como el de nosotros. Y ahí es donde se tiene que enfocar ya las políticas públicas para que las construcciones cada vez sean sostenibles. México, si bien tiene una norma de edificaciones sostenibles, pues con el volumen de construcciones que hay, pues no se pone tanto a la disposición, y también hay algunas otras eh, normas que permiten o que certifican que un edificio, una construcción es sostenible. Entonces, por el volumen que se tiene de construcciones, no todas, la verdad es que tienen estas normativas que pueden decir: este edificio público, privado, habitacional, comercial, etcétera, tiene las características para convertirse en una construcción sostenible, y no es otra cosa más que ser amigables con el entorno y
uso eficiente de todos los recursos a la hora de la construcción. Entonces, por eso es tan importante integrar, por ejemplo, paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia, también el tratamiento de las aguas residuales y también permite también optimizar todos los recursos naturales en viviendas, edificios de todos los usos. Entonces, ahí es donde se debe de enfocar la atención a la hora de la construcción, sobre todo cuando hay un déficit de viviendas. Por ejemplo, México también tiene este déficit de viviendas y pueden ya volcarse hacia la construcción sostenible, que no es un elemento que tenga mucho tiempo funcionando. Alrededor de 1994 se creó el término de construcción sostenible por un profesor de la Universidad de Florida. Entonces, por ahí debe de ir la cuestión de cada vez ser más amigables con el medio ambiente porque el impacto está siendo muy grande. Sobre todo, por ejemplo, con las olas de calor, los edificios generan o retienen ese calor por la manera en la que están construidos, que no son sostenibles, Ujú. y se hacen estas islas conforman las islas de calor junto con el cemento, el pavimento, la falta de arbolado. Entonces eso hace que las temperaturas pues obviamente sean muchísimo más altas. ¿Y ya se está Entonces hay fabricando este Sarga Panel? Ahorita están en proceso de laboratorio, se hace de manera artesanal, Ujú. pero tiene todas las condiciones para entrar dentro del mercado, de acuerdo con los investigadores de la UNAM que conforman este equipo que están trabajando con el Sarga Panel. Seguramente a la hora de que ya se pueda utilizar de una manera para construir viviendas, pues puede ser una muy buena alternativa, por ejemplo, si para las ciudades o para las zonas costeras para justamente aislar del calor, y ser amigable con el entorno. Entonces, ahorita están en pruebas de laboratorio, pero es un muy buen avance y es una muy buena investigación que están haciendo Qué porque bueno. lo que se requiere justamente es eso, que haya alternativas a la hora de la construcción y sobre todo tener en cuenta que el cambio climático nos está Sí. afectando y la construcción es un sector altamente contaminante y generador de gases de efecto invernadero. Tan solo un dato muy interesante, por ejemplo, los edificios sostenibles traen beneficios económicos y ecológicos. Por ejemplo, el ahorro de agua ronda el 40%, Ujú. disminuye alrededor del 30% también el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero también se reducen Bueno. y también disminuyen los desechos a la hora de la construcción hasta el 75%. Esos son los beneficios, por ejemplo, de los edificios sostenibles. Pues muy interesante, Lore, lo que nos cuentas en tu artículo Sargazo, otra alternativa de construcción sostenible. Muchas gracias. Gracias, que tengan un excelente martes. Igualmente, Lorena Rivera, que nos acompaña todos los martes en la